Bien, pues veo pocos o están, a ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 personas. Muy bien, ¿son los que han estado desde el inicio del día de hoy o se han salido algunos? Yo estoy desde el inicio. Sí, maestra, estamos de inicio todos los compañeros. Bueno, bien, jóvenes, me gustaría antes de iniciar, me gustaría si ustedes quieren compartir alguna duda, algún comentario para tomar nota, porque hoy tengo preparada una clase para explicarles y dar una retroalimentación de la parte de la primera unidad que trabajamos. Si alguien quiere comentar algo, alguna duda, algún comentario que quiera hacer, tomo nota y conforme yo vaya retroalimentando voy aclarando sus dudas, ¿sí? ¿Todo bien entonces? ¿Todo bien? Sí, maestra, todo bien. Bien. Solo, bueno, yo tengo una pregunta sobre la línea de tiempo. No te escucho. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Que tengo una duda sobre la línea de tiempo. Hay una lectura anterior, de esa también podemos tomar nota porque hay varios pensadores que aparecen ahí de la anterior. Del material didáctico. Ajá, sí. Ahí Pero tú te refieres a la siguiente actividad que van a realizar. Ajá. Ok, en ese material didáctico habla de algunos pensadores, pero hay mucho más, desde luego. Sí, claro. Ustedes recuerden que pueden consultar una actividad. Pero ahorita, antes de pasar a esa siguiente actividad, yo me refería a algún comentario, alguna duda sobre la que hicieron, las primeras actividades que hicieron, o sea, la actividad número 2. Ah, Ahorita vamos, antes de terminar la sesión, pues vamos a dar algunas indicaciones para la actividad que sigue, que es la otra de los pensadores. Ok. Yo, maestra, Jesús ¿Sí? Sánchez. Jesús Manuel. Sobre esta actividad, nos dejó una actividad que se llama Mapa Contextual sobre la sociología. Buscamos la información importante de qué se trata de ese tema. Ese tema se habla de es una determinación para analizar por las situaciones todo lo que está pasando alrededor de la sociedad. Este tema es importante de conocer las varias ramas como psicología, historia, psicología. Todo esto fundamentado tiene una parte importante para conocer y con qué manera, por qué sociología este tema. Este tema es importante. Como trabajadoras sociales debemos de tener una idea principal, es importante para solucionar todos los casos que pasan alrededor del mundo. Porque muchas situaciones tienen diferentes culturas, una diferente economía, problemas de todo. Como trabajo social debemos conocer todos los fundamentos de este tema para que podamos enfrentar a la sociedad. Así es. Creo que el material de lectura seleccionado generó en ustedes una comprensión más clara, una comprensión reflexiva, para pensar un poquito en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿verdad? sí. Bien. Entonces, es importante, bueno, que ustedes también lo manifiesten en su sentir. ¿Por qué? Porque es una forma de que nosotros, en este caso, Se corta mucho, puedo maestra. percibir la adquisición de los conocimientos al haber realizado esa lectura. Pues si bien el material nos habla de que, bueno, ¿cuál es la finalidad de la sociología? Pues realmente es el estudio de la sociedad. Se Pero corta y casi no se ve, maestra.
Ya no se ve. ¿No me ven ahí? No. No. Ay, padre, no. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí la les podemos. veo? Sí, le escuchamos, maestra, pero no lo vemos. ¿No me ven? No, nada más la escuchamos. Ah, bueno, lo más importante es que me escuchen, ¿no? Pues sí, Yo yo sí me veo la veo, ahí, maestra, y la le cámara, y escucho no perfecto. ustedes igual. No sé qué esté pasando. Ajá. Yo sí le veo, maestra, y le escucho perfectamente. Ah, ok. Bueno, mientras que no importa que no me ven, ya me conocen, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con que me Ok. escuchen. Es importante que ustedes me escuchen. Bien, la finalidad, dice, de la sociología es el estudio de la sociedad. Dice, pero ¿qué es realmente la sociedad? ¿Cómo estudiamos los sociólogos? ¿O por qué han existido hasta nuestros tiempos un verdadero afán por analizar a la sociedad como tal? ¿Qué es la sociedad? Entonces, nos preguntamos eso. ¿Qué es la sociedad, jóvenes? Maestra, ¿puedo participar? Sí, claro que sí. Bueno, ya complementando lo que nos comentaba mi compañero Jesús, que aparte fue una aportación muy importante, la sociología, como bien usted nos comenta, es el estudio de cómo se comporta la sociedad. Si sabemos cómo se comporta un grupo de personas, podemos apoyarlos más desde el punto de vista del trabajo social. Es decir, si conocemos los orígenes de ciertos grupos y su cultura, porque no es lo mismo hablar de, por ejemplo, de nosotros aquí en Tabasco, de la Ciudad de México o inclusive de otros países, de cómo son en su manera de actuar. Entonces, la sociología estudia ciertos grupos de manera individual y grupal. Entonces el cuadro que usted nos puso nos dio algunas características para comprender mejor y saber cómo vamos a actuar desde el punto del trabajo social en la sociedad, al igual conocer todos los inicios y principios de las personas, que es la antropología, también nos ayuda a conocernos, identificarnos, pero además mejorar la calidad de nuestras vidas y de las que tenemos cerca. No sé si... Así es, muy bien, gracias por tu participación, hija. Bien, como dice la compañera, las sociedades actuales son sociedades de masas, sociedades en las que lo colectivo, las dimensiones sociales tienen un paso como nunca antes habían tenido en la historia. De acuerdo a la historia, hemos ido avanzando y hemos ido cambiando. Desde que el inicio de la civilización, los cambios han sido fundamentales en el comportamiento humano. En las grandes civilizaciones, desde la antigüedad, se dio también el fenómeno de los grandes núcleos urbanos, como Babilonia, Atenas, Roma. Esos lugares, dice, por solo una minoría de la población vivió en estas grandes ciudades y todo tenía una dimensión diferente. ¿Qué pensaría un individuo de aquellas ciudades de la historia, incluso un espectador del Coliseo romano, si pudiera ser trasplantado de improviso a una sociedad de nuestro tiempo? ¿Se imaginan ustedes? O viceversa, nosotros regresar a la antigüedad, ¿qué pasaría? Entonces dice, las sociedades en que vivimos son enormemente complejas y dinámicas. La generación que actualmente tienen 70 o 80 años vivo, que ha vivido durante su juventud en un mundo totalmente distinto. O sea, ¿a quiénes podemos tener a nuestro alcance de esa edad? Tenemos a nuestro alcance personas, afortunadamente, de esa edad en nuestros días. Y si platicamos un poquito con ellos, nos contarán cómo fue su infancia, cómo fue su juventud. Ustedes tienen la oportunidad de interactuar con estas personas, adultos mayores. Hagan este ejercicio. Hagan este ejercicio y nos va a llevar a reflexionar de lo que estamos hablando. Dicen, por ejemplo, ellos pues no viajaban, no sé, bueno, algunos tal vez sí, pero entonces en esa plática que ustedes tengan van a encontrar. Yo aquí les puedo poner algunos ejemplos. La generación de ese entonces, sin viajes en avión, sin televisión, sin antibióticos,
sin autopistas llenas de automóviles, sin viajes al extranjero. Si una persona nacido hace 70 años se hubiera limitado durante toda su vida a vivir en el mismo lugar y a sentarse todos los atardeceres a la puerta de su casa para observar lo que pasaba a su alrededor, en unos minutos podría pasar ante su memoria cambios asombrosos. A lo largo de la vida, prácticamente, pues habían vivido sociedades diferentes sin necesidad de... Muchas personas de nuestros familiares tuvieron que emigrar de otros estados, por cuestiones de trabajo, entonces han establecido en otros lugares, etcétera, etcétera. Entonces, si tienen la oportunidad de platicar con las personas mayores, hagan este ejercicio y verán pues que es una parte dinámica, enriquecedora, que va a retroalimentar lo que estamos viendo ahorita en clase. Pero pues yo le hago una pregunta. ¿En qué han cambiado las sociedades? ¿Se puede decir que realmente las sociedades actuales son las mismas sociedades de hace 30 años? No. Bueno, quisiera participar. ¿Quién habla, perdón? Alejandra. A ver. Por ejemplo, actualmente ahorita vemos familias diferentes. Bueno, estamos viendo en la otra clase los tipos de familias, la diversidad. Actualmente hoy tenemos familias, lo decía, monoparentales, y bueno, varios. Y pues prácticamente anteriormente, las familias eran nucleares, o sea, no había tanta variedad como ahora. Puedo decir que ya es otro, bueno, no avance, pero sí algo nuevo en estos tiempos. Una variedad nueva, perdón. Muy bien. Precisamente para responder a estas preguntas tenemos que estudiar a la sociedad. Precisamente por eso. La sociología hace este análisis, esa investigación y realmente identifica que no son iguales. Entonces, ¿cómo? En primer lugar, atendiendo a sus problemas y a las partes que la integran. Es decir, a su estructura social. ¿Sí? ¿Cómo está estructurada? Y en segundo lugar, atendiendo a los procesos y relaciones sociales. Estructura, procesos y relaciones sociales. Vean ustedes que son palabras con las que nos vamos a identificar y con las que vamos a trabajar a lo largo del trimestre. ¿Por qué? Porque es de esta manera como vamos a explicar cómo se integra todo, cómo se conforma la sociedad. Entonces, la sociedad, al igual que los organismos vivientes, tienen una estructura. ¿Cuál es esa estructura? Entonces, tenemos que conocer un conjunto de partes vertebradas como en un cuerpo o como en un esqueleto. Cada parte de esa estructura vertebrada cumple una función o cumple un papel. ¿Sí? Y entonces es necesaria para el conjunto. Es necesaria y no podemos dejarla una parte de la otra. Algunos sociólogos organicistas llevaron este punto hasta extremos simplistas y a veces divertidos al comparar a los individuos con las células de un órgano, a los grupos sociales con los tejidos celulares y a los cables eléctricos y de telégrafos con el sistema nervioso, a las carreteras y a su circulación con las venas y la sangre. ¿Y de qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ver las carreteras? ¿Por qué tienen que ver los cables eléctricos? ¿Por qué tienen que ver los grupos sociales con los tejidos celulares? Pues es que prácticamente el cuerpo así está conectado. Y en la actualidad, si decimos, estamos realmente en nuestras venas, está corriendo esta interacción virtual también, ¿verdad? Como en la modernidad también hemos trabajado y hemos transformado esa estructura del cuerpo o esa estructura de
social. Dice, pero más allá de estas interpretaciones, si tuviéramos que hacer una rápida decisión de la sociedad que pudiera ser explicada en pocas palabras, podríamos decir que en toda sociedad existen dos tipos de grupos sociales. ¿Cuáles serían esos grupos sociales? Y nosotros los podemos identificar muy bien porque pertenecemos a ellos. Los grupos primarios. Estos grupos primarios integrados por pocas personas, en los que existen relaciones personales cara a cara, como ocurre, ¿dónde ocurre esta? ¿Cuál sería un grupo primario? ¿Alguien me da un ejemplo? Podría ser la familia, ¿no, maestra? Ajá, ¿quién habló? Fabiola. A ver, Fabiola, ¿por qué podría ser la familia el grupo primario? Un grupo primario. Porque pues nos está diciendo que son pocas personas y pues, un grupo primario sería, yo considero la familia, la relación que hay ahí es directamente, aunque no sea, pues en ocasiones hay padre y madre, pero a veces no es, hay papá, pero también existe una relación de los padres hacia los hijos. ¿Están de acuerdo con su compañera Fabiola? ¿En el grupo primario? El que calla otorga. ¿Están de acuerdo? Sí, también los grupos, cuando vamos a la escuela, el preescolar y demás, también es un grupo primario porque es de formación. Ese también es un grupo de amigos. A ver, Totalmente de acuerdo con Fabiola. Sí está de acuerdo. Bueno, hay una compañera que sí está de acuerdo. ¿Y los demás qué pasa? ¿Están de acuerdo o no? Nada más digan sí o no. Sí, maestra, estoy de acuerdo porque estamos hablando del primario, como dijo Alejandra, la educación, la economía, la familia, todo eso son primarios que estamos conociendo los procedimientos que pasan alrededor, como lo mencionaba anterior, para ver cuáles son los, como sociólogos, cuáles son los fundamentos de los primarios, son lo que vamos a resolver de cada situación para conocer más las ideas principales. Pues para mí, lo que digo, la familia, también está la economía, la educación y sobre todo los valores y la cultura. Así es. ¿Y este grupo que estamos formado de aquí, entraría? También. ¿Ah? ¿Cómo digo, maestra? Perdón. Y este grupo que está formado aquí, porque aquí tenemos un grupo, nos estamos viendo cara a cara, ¿o no? Sí, estamos viendo cara a cara. Entonces es un grupo primario. Es un grupo secundario, maestra. Sí, también porque nos une un fin común. Así es. Entonces, uno de los principales es la familia, porque crecemos en una familia, ¿verdad? Y entonces, y nos vemos y tenemos una relación personal. Pero que otros grupos entre los compañeros, por ejemplo, compañeros directos de trabajo, compañeros de estudio, en este caso nosotros formamos un grupo social porque interactuamos y tenemos vínculos. Entonces, interactuamos, hay esa interacción social y nos hemos convertido en un grupo primario. Estamos interactuando, en estos momentos precisamente podemos decir, nos estamos viendo cara a cara, pero tenemos, independientemente de que no estuviéramos conectados, hay fines en común y estamos por lo menos 3 años, bueno, 3 años y medio, o en las materias que hemos compartido juntos nos estamos viendo. Entonces, a veces decimos, yo en lo particular comento, otra familia que tengo es la universidad. ¿Quiénes son mis integrantes de la familia? Pues mis alumnos, mis compañeros maestros, mis directivos. Porque hay un vínculo muy especial y hay un sentimiento de, ay, es mi alumno. O a veces, por ejemplo, cuando los alumnos ya son egresados, ay, y se les va bien, te da una satisfacción enorme decir, ay, ese fue mi alumno, fue un exalumno. O sea, y recordarlo, verlo, o sea, felicitarlo, o sea, te da mucha emoción y es algo que es, pues no sé, es algo que es de acá, del corazón.
Maestra, cuando nos ¿Sí? ponga calificaciones, recuerde que somos su grupo primario, entonces pónganos 10 a todos. ¿Verdad? Sí, claro. Claro que sí. El 10 ustedes se lo ganan siempre y cuando cumplan con sus actividades y cumplan con lo que dice la consigna. Ok. El que haya un sentimiento de parte de su profesora o de parte de los maestros, porque yo le digo, es lo que pasa. Pero hay quienes de plano dicen no. Pero no vamos a confundir una cosa que es, Ah, ¿verdad? Porque igual así como mamá y papá, ¿a poco no nos regañan? ¿A poco no nos castigan? sí. Así la maestra, si la maestra tuviera esa facultad de jalarles las orejas, de regañarles y de muchas cosas más, porque a veces mandan unas tareas, ay, de verdad, de verdad. Y aprovecho este paréntesis para que revisen sus comentarios, porque ahí he encontrado faltas de ortografía, personas que no leen la consigna, etcétera, etcétera. Entonces, ahí revisen bien, por favor. Entonces, como decía la compañera, el grupo primario, pues, tiene que ver con las personas con las que interactuamos. Ahora, vamos a pasar con el grupo secundario. ¿Quiénes serían el grupo secundario? Estos grupos secundarios están integrados por muchas personas, en los que son reguladas de manera formal o estructurada, como en los grandes centros de trabajo y en las grandes organizaciones, en los sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, dentro de la misma universidad podemos decir, sí, yo digo, hay un grupo primario, pero también hay un grupo secundario. Porque a veces cuando decimos la universidad, pero la universidad es enorme y no conocemos a todos. ¿Hay cuántas divisiones? Hay varias divisiones. Entonces, cuando estamos todos, pues hay a quienes yo conozco solamente a los de mi división, y eso que no a todos. Pero entonces son organizaciones estructuradas y son que a veces tienes que convivir de manera formal. Entonces, esos son los grupos secundarios, ¿sí? Y también ustedes tienen esa participación por quienes trabajan, quienes tienen que convivir con otros grupos, ¿verdad? Pues bien, en toda sociedad existe a su vez instituciones que cumplen funciones específicas. ¿Como cuál? Como la familia es una institución a través de la cual los individuos se relacionan con afecto. ¿Y qué pasa en la familia? Se relacionan con afecto, tienen hijos y organizan su vida. Todos los que estamos aquí venimos de una familia, ¿verdad? Una familia que está organizada. Por ahí la compañera decía, ahorita en otra materia ustedes también de los tipos de familia. Pero en sí la institución principal de la sociedad es la familia. Entonces, se organiza su vida, la escuela o el sistema de enseñanza a través de que los individuos aprenden sus conocimientos y destrezas. ¿Sí? Y a través de que los individuos aprenden sus conocimientos y destrezas, las iglesias que proporcionan un sistema de creencias, las instituciones políticas como los partidos, el parlamento, los sindicatos, mediante los cuales se regula y organiza la vida política. Las instituciones económicas son otras, estas proveen bienes y servicios necesarios para vivir. A su vez, todas las instituciones, todas las sociedades, existen diferencias sociales entre los individuos y los grupos. Estas diferencias dan lugar a la existencia de distintas clases sociales. Ahí ya vamos viendo cómo la estructura nos está llevando a esa división o a esa clasificación de clases sociales, que se manifiestan en un orden o estructura de dependencia y en unas relaciones de competencia más o menos conflictivas por la defensa de sus intereses.
Uno de los aspectos más importantes de la estructura social es la estructura de clases, que refleja la manera en que operan las diferencias de poder, de riqueza y de prestigio entre los diferentes individuos y grupos sociales. De forma que unos y otros representan diferentes papeles y establecen entre sí relaciones de dependencia, de subordinación o de dominio. Estas relaciones se producen en el ámbito de trabajo, principalmente, de la vida política, de la cultura e incluso en las relaciones sociales básicas. ¿Sí? La dependencia, quién tiene el poder, quién controla más. Es decir, si tuviéramos que hacer un mapa elemental de la sociedad, tendríamos que registrar a los grupos sociales. Uno, las instituciones sociales y otro punto, las clases sociales. ¿Sí? Son tres partes importantes dentro de la estructura social. ¿Cómo estamos estructurados? ¿Sí? Entonces, en el ámbito de estos grupos, instituciones y clases sociales, las personas actúan y se relacionan a través de formas de interacción de naturaleza muy diferentes. Unas tienen que ver con la economía, otras con la política, otras con las ideas religiosas o morales, otras con aspectos culturales, lúdicos, festivos. Las relaciones de los individuos entre sí o entre los grupos pueden ser diferentes, ¿sí? De diferente tipo, como de cooperación, de diferenciación, de conflicto. A su vez, las formas como actúan y se relacionan entre sí los individuos no se suelen producir de forma aleatoria y poco predecible. Más bien, al contrario, los actores sociales tienden a comportarse de acuerdo a unos patrones y pautas de comportamiento establecidas en la sociedad, de acuerdo al papel o papeles sociales de cada uno de nosotros. Esto es lo que en sociología le llamamos el rol social. Si han escuchado ustedes, ¿cuál es tu rol social? Sí. De hecho, manejamos roles en los diferentes ámbitos donde nos desempeñamos. Por ejemplo, en mi caso yo tengo 2 empleos. En uno de ellos soy subordinado y me dedico a tener el primer contacto con la gente, con pacientes. Me gusta muchísimo ese rol porque me permite, yo hablo muchísimo, ya se dieron cuenta todos, desenvolverme con la sociedad y soy muy empática con las personas. ¿Y cuál es tu rol? Bueno, yo soy la persona que recibe, como el... Pues, sí, pero esas son las características propias de tu puesto. Es muy diferente. Los roles sociales, aquí los acabo de explicar, ¿sí? Por eso dice que los sociólogos, ese papel que tú juegas, sí es un papel. No se escucha. Tienes diferentes actividades que realizas como persona. Ajá. Bueno, en tu trabajo, ¿cuál es tu rol como trabajadora, verdad? Ajá, ok. Ese es el rol de trabajadora. Y en ese rol realizas todas estas funciones que tú mencionas. ¿Estamos de acuerdo? En uno de los trabajos. ¿Qué otro rol tienes? Ah, ok. En el otro trabajo soy jefe. No. Pero sigue siendo, o sea, el rol es el rol de trabajador. ¿Sí? Ajá, sí. Es el rol de trabajador. Si en uno estás, no sé, dice que tienes 2 trabajos. Ok. Tienes 2 trabajos, pero sigue siendo el rol de trabajador. Ah, ok, ya Ahora, entendí. ¿a qué otros roles me refiero? Me refiero a que tienes el rol de hija o el rol de madre, si eres mamá. Sí. El rol que ahorita estamos asumiendo, el que están asumiendo ustedes, el rol de estudiante. Ah, ok. Las diferentes participaciones sociales que tengo dentro de... Sí, ya la entendí. Había entendido mal. Qué bueno que me aclara. Ustedes realizan actividades y funciones específicas.
Por eso dice que la interacción, dice, todos somos actores, ¿eh? Somos estrellas de cine y a veces actuamos, pero más los alumnos tienen una actuación fenomenal. Somos actores sociales, ¿por qué? Porque nos comportamos de acuerdo a unos patrones y pautas de comportamiento establecidas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas pautas? Por ejemplo, ahorita yo no puedo, o sea, mi pauta, mi rol que estoy ejerciendo ahorita es el de docente, de profesora. Y tengo pautas establecidas para hablar con ustedes. Y lo mismo ustedes como estudiantes, ¿verdad? Entonces, esos comportamientos están marcados. Y cuando uno anda afuera, cuando uno anda afuera, también tú estás, como convives con muchas personas, interactúas, de pronto ven a una persona, ay, mira, está bailando, pero pues sí, está en otro ambiente y está en otro rol. Sí, pero ya está con sus actividades o con sus funciones que pertenecen, o que esas pautas de comportamiento pertenecen a ese rol, ¿verdad? Cuando estamos en el ambiente familiar como hijos, pues eres diferente, nos comportamos diferente. Obsérvense ustedes, identifiquen sus roles que desempeñan. Tenemos varios. Estoy seguro que todos ustedes tienen más de 3 roles. Y entonces identifiquen cuáles son las funciones de cada uno de ellos y cuál es su comportamiento. Ustedes no se comportan igual aquí que cuando están con sus familiares o cuando están en el trabajo. ¿Sí? Y eso es por eso dice, de acuerdo nos comportamos de acuerdo a ciertos patrones y pautas de comportamiento. Y ahorita, por ejemplo, que ustedes están todavía en formación y terminan su carrera, cuando ya sean profesionales, su comportamiento va a cambiar, jóvenes. Y bueno, ya quedó grabado aquí en esta sesión. Pero su comportamiento dentro de unos años, cuando ya ustedes estén preparados, será diferente al que están viviendo ahorita. Los que ya estarán más preparados. Y sus pautas o patrones y pautas de comportamiento ya de un profesional son distintas. Todo individuo tiende a actuar en contextos sociales determinados de acuerdo a las pautas concretas y formas de comportarse propias del rol que desempeña. La compañera dice tiene 2 trabajos y todos son diferentes. Y entonces se comporta de manera diferente. Entonces, a eso se refiere los distintos papeles. O sea, todos esos roles son los distintos papeles sociales que se pueden desempeñar en una sociedad. Hay muchos. Y entonces nosotros estamos decidiendo que el papel por el que nos estamos formando es para ser un profesional de trabajo social. Por ejemplo, el rol de madre, el de padre, el de maestro, como ya les decía, el de hijo, el de médico, el de trabajador social, el de compañero de estudiante, etcétera, de novio, no sé. Cada rol implica determinadas formas de comportarse y de actuar. Y todo el mundo espera que los individuos se adapten a las características de sus roles, de la misma manera que los actores en una obra de teatro. Así es, el telón se abre y se cierra en nuestras vidas. ¿Qué les parece, jóvenes? De hecho, es muy interesante la sociología. Hace algunos años, como más de 10, yo estaba estudiando la licenciatura y me tocó la oportunidad de poder ir a un verano científico en la UNAM. Entonces conocí mi catedrático, o la persona que me recibió allá, era autor de muchos libros que yo leía. Y yo me lo imaginaba, no sé, alguien diferente a como me tocó convivir con él. La persona más humilde que he conocido, inclusive teniendo doctorados y siendo una persona muy preparada,
al menos a mí me abrió mucho la cuestión emocional de poder decir, bueno, sí tengo o sí voy a tener mi licenciatura y voy a salir adelante y voy a ser una persona preparada, pero siempre manteniendo mi propia persona para con los demás, porque esa es mi identidad y eso es lo que soy, ¿no? Efectivamente, cambia el comportamiento porque aprendemos a hablar de manera más propia y más adecuada con lo que estamos conviviendo. Sin embargo, esta persona para mí ha sido alguien que me cambió de cierta manera la perspectiva que yo tenía de la vida y cómo veía a las otras personas. Es decir, la manera de enseñar, así como ustedes, que nos van retroalimentando. No juzgaba, como yo veía en algunos casos maestros míos, que veía que decían, no, pues es que tú esto, tú el otro. No, simplemente era, mira, ese es tu punto de vista, te lo voy a complementar con esto y te voy a apoyar. Y yo siendo un autor de muchos libros que yo leía, sí se me hizo, no sé, diferente como Santa Claus, alguien maravilloso, pero que al final de cuentas era real. Y eso me asombró. Cuando mi hijo tiene 9 años, la otra vez nos topamos con su maestra en un restaurante. Entonces, bueno, él habla poco porque tiene síndrome de Down, pero me enseñaba la maestra. Entonces, le decía, sí, papá, tu maestra también sale a comer. Ni modo que no, es lo mismo con ustedes. Así es. Realiza Así, por ejemplo, como mencionas tú, o sea, el profesor, la profesora desempeña también rol de madre, de esposa en su hogar, si le gusta algún deporte, si está afiliada a algún sindicato, o sea, muchas cosas, ¿no? En cada caso y en cada rol se esperará de cada uno de nosotros una forma de comportamiento distinto. ¿Sí? Por ejemplo, con mis hijos, tengo que tener un comportamiento. Ustedes dirán, bueno, la maestra, pues así es muy seria, o es con sus hijos, o sea, hay un comportamiento, ustedes lo mismo. Hagan ese ejercicio, jóvenes. Todo lo que yo les estoy mencionando, platicar con las personas mayores, ver los roles que desempeñan y ver de qué manera actúan ustedes y cuáles son sus funciones específicas en cada rol, ¿sí? Porque también va implícito, pues, la forma de comportamiento es distinto, según costumbres y usos sociales establecidos, ¿verdad? Todo esto, en toda su complejidad, es lo que constituye a la sociedad. Todo esto parece nada, parece que la sociedad es así, tan bonita, pero detrás de ella hay una telaraña. Y entonces muchas cosas que tenemos que ir estudiando. Y cómo estamos conectados, ¿verdad? Imagínense, es sorprendente las funciones que realizamos, los roles que realizamos, todas las actividades que realizamos, ¿sí? Entonces, los sociólogos nos ocupamos de estudiar esa estructura, sus cambios, sus problemas, y para ello disponemos de un conjunto de técnicas e investigaciones. Encuestas, sondeos de opinión, análisis de casos, formulaciones teóricas, todo lo necesario para dar sentido a los estudios que se realizan. ¿Sí? Entonces, eso es la sociología, jóvenes. O sea, es algo complejo y eso que no estamos abordando de cada uno de esos puntos cuando decimos familia. Y la compañera de ustedes, alguien comentó, los tipos de familia, o sea, ya estamos metiéndonos en otra materia. Y cuando hablamos de tipo de familia, no tenemos para cuándo acabar. Y las nuevas concepciones que se están formando actualmente por esos cambios sociales de la actualidad. ¿Sí? Por esos nuevos fenómenos sociales que se han generado a partir, pues, del siglo XX. Y que ya estamos en el siglo XXI y que, pues, ya hay un comportamiento diferente. Entonces, pero ya eso es otro tema. Entonces, y no dejaríamos de hablar
y pasar a otro tema. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda que tengan? ¿Qué les parece esa explicación? ¿Les quedó claro? Sí, maestra, sí Sí. quedó claro. Maestra. Sí, Sí. sí, maestra, muy claro. Muy bien. Pues muy bien, nada más. Entonces déjenme a ver si puedo compartirles aquí una presentación. Si no se las puedo compartir aquí, se las voy a mandar a su correo, en la plataforma. Gracias. No es. Déjame ver. Ya no lo encuentro aquí. ¿Dónde se me fue? A ver, aquí debe de estar. Aquí. Y bien. Aquí. Voy a intentar compartir. Compartir. A ver, ustedes me dicen si logran ver. Sí, se puede ver. Sí, maestra. Sí, maestra. Interacción social. Sí. Bien. Es nada más como ya de lo que platicamos ahorita, es como la conclusión. Para referirse, es una persona, la interacción social, dice, para referirse a las formas en que una persona responde a otra, ya sea cara a cara, por teléfono o a través de un ordenador. Estamos interactuando, estamos con otra persona. Para que haya interacción necesitamos tener a otra persona mínimo. ¿Sí? Este autor, Bloomer, pues nos dice que los seres humanos interpretan o definen cada acción de los demás en lugar de reaccionar simplemente ante ella. Nuestra respuesta al comportamiento de alguien se basa en el significado de que damos a sus acciones. Estos significados reflejan normas y valores de la cultura dominante y nuestras experiencias de la socialización en la cultura. La realidad está constituida por nuestras percepciones, fíjense bien, evaluaciones y definiciones. La realidad social se construye literalmente a partir de nuestras interacciones sociales. Elementos de la estructura social, pues analizamos cinco elementos: los estatus, los roles sociales, los grupos, las redes sociales, las instituciones sociales. Los estatus adscrito y adquirido. La sociedad, en los estatus adscritos, la sociedad asigna a una persona sin tener en cuenta las capacidades. En la mayoría de los casos no podemos hacer mucho por cambiar ese estatus. Sin embargo, podemos tratar de cambiar los límites nacionales marcados por dichos. Y los adquiridos se consigue con el esfuerzo de cada individuo. Tenemos que hacer algo para conseguir un estatus adquirido. Por ejemplo, ustedes ser licenciados en trabajo social. ¿Sí? Y el estatus maestro, las sociedades se encuentran con incoherencias en el aceptar que unos estatus son más importantes que otros. Los roles sociales, que ya hablábamos de los roles sociales, es un conjunto de expectativas sobre las personas que ocupan una determinada posición social. Sea adscrito o adquirido, le corresponde una expectativa específica, pero la actuación concreta depende de cada individuo. Los roles son un componente fundamental de la estructura social. ¿Sí? Hay un conflicto de roles, la tensión del rol. El conflicto de roles se produce cuando surgen expectativas incompatibles de las dos o más posiciones sociales que ocupan un mismo individuo. Nos ponen ante dilemas éticos considerables.
Cuando hablamos ya de conflictos de roles, identificar qué rol nos pertenece. Y queremos, por eso entramos en esos dilemas éticos. Porque, pues, ahora sí que decimos, ante una posición social, tú ocupas este rol, pero tú dices, es que yo no lo quiero aceptar o yo soy de otra manera. Y entonces entramos en el dilema ético-moral. La tensión del rol para descubrir las dificultades que surgen cuando la misma posición social impone exigencias, expectativas en conflicto. Y la salida de rol, porque hay una salida de rol, dicen que se basa esto en el proceso de desvinculación de un rol que es fundamental en la identidad de un individuo para crear un nuevo rol y una nueva identidad. Muchas personas pues se basan de esto. Dice, eso ya está establecido y no me pueden juzgar. Yo voy a cambiar a un nuevo rol. Entonces, de esta manera, pues las sociedades se comportan y está fundamentado pues, en la literatura, ¿verdad? Los grupos, ¿qué son los grupos? Es un conjunto de personas con normas, valores habituales. ¿Sí? Formamos grupos para establecer amistades, para conseguir ciertos objetivos, para cumplir con los roles sociales que hemos adquirido. ¿Cómo regreso? ¿Sí? Entonces, ¿sí lograron ver la presentación? Sí, maestra. ¿Alguien quiere comentar algo? Mayra, Pascuali, Flor de Lis, Adriana, Teresa, Flor, Gemima, Alejandra. Pues hay varios alumnos que yo los veo muy interesados, así como con ganas de participar. ¿No será que se fueron y nada más dejaron su foto ahí? Que yo las veo que no se mueven. Maestra, buenas tardes. Bueno, con todo lo que ha explicado, yo considero que todos estamos relacionados con lo que es la sociología, en realidad. Desde el momento y punto que empezamos a tener una interacción social mismo dentro de nuestra familia, ya estamos trabajando en lo que es la socialización como tal. Usted mencionaba los roles. Todos en la sociedad, todos tenemos roles. Porque desde que somos hijos, desde que somos hermanos, mamás, trabajadores, como mencionaba, creo que es algo que día con día lo estamos viviendo. Entonces, pertenecemos a un grupo, sí, desde que nacemos en una familia, ya pertenecemos a un grupo. Sería incoherente decir que no sabemos nada acerca de lo que es lo social, porque vivimos, estamos empapados de lo que es la socialización como tal. Es algo que desde hace mucho tiempo lo estamos viviendo. Yo creo que no hay tanto como para decir, no lo entiendo aquí o no lo entiendo allá, porque en realidad está muy claro. Bueno, yo desde ese punto de vista le puedo opinar. Gracias, Mayra. Qué bueno que ha quedado claro. ¿Alguien más? ¿Qué movimiento de las personas? A ver Maestra, como mencionaba, los roles, como nosotros como trabajadores sociales, debemos de conocer los puntos importantes y conocer bien a las sociedades, porque las personas de la sociedad tienen diferentes emociones, diferentes, como lo mencionaba usted, roles de tensión, roles salida, la primera no recuerdo cómo decía. Entonces, estos procedimientos nosotros como trabajo social debemos conocer bien al momento de atender a la sociedad
porque si no tenemos este material, si no conocemos los fundamentos, nunca vamos a solucionar nada. Simplemente nosotros como trabajo social debemos estar preparados para cualquier circunstancia y sobre todo nosotros somos para servir a la sociedad en cualquier la necesidad, sobre todo en momento de interactuar con todos nuestros equipos como grupo, como un equipo para poder triunfar en el trabajo. Ok, muy bien, Jesús. Vamos a interactuar con aquellos que no han querido participar. Necesitamos interactuar, que esta es la sesión. A ver, Teresa. Hola, maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Dice que efectivamente la sociología, digo, en lo particular se me hace una materia bastante importante y muy bonita, y que pues obviamente a todos nosotros, los que estamos estudiando esta carrera de trabajo social, nos va a servir mucho porque en lo particular, la sociología estudia la estructura de la sociedad. ¿De qué manera nos va a beneficiar? Que vamos a conocer los diferentes grupos en los que se relacionan los individuos. O sea, por ejemplo, nosotros, pues, como bien lo decía, estamos en un grupo y conformamos diferentes grupos más. Entonces, para el trabajo social, resulta muy importante que sepamos identificar la estructura de la sociedad, cómo estamos conformados y el ambiente en el que el individuo se desarrolla diariamente, para que podamos colaborar y ayudar a esas personas en lo que consiguen su desarrollo o en la continuidad de su desarrollo. Entonces, gracias. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Quiero ver otra carita con movimiento. Fabiola, maestra. A ver, Fabiola. Maestra, ¿Sí? en particular, ayer, la verdad, cuando estaba haciendo el mapa conceptual, yo estaba un poco confusa, porque yo en sí no lograba entender cuál era en realidad el sentido, pues, el objeto de estudio, como ahí lo pedía, de la sociología. Entonces, ahorita con la explicación y todo, voy entendiendo, pues, un poquito más de lo que se va, ¿cómo se llama? De lo que vamos a poder nosotros aprender para poder ayudar a las demás personas con las que vamos a interactuar posteriormente. Ayer en lo que leíamos, nos decía que la sociología actúa en cualquier grupo social, donde exista cualquier grupo social, y que su campo de estudio, en unas partes yo leí que podía ser en la escuela, en lo político, en lo social, en lo cultural. Entonces, en otra parte me mencionaba otras cosas. Entonces, la verdad me provocaba confusión, porque en sí no encontraba yo el sentido, pues, de lo que estudia la sociología, o lo que nosotros, o lo que se tiene que, ¿cómo me explico? De lo que vamos ¿Cuáles serían los campos de intervención? Pues prácticamente en todos. Si estamos hablando que la sociología estudia la sociedad y la sociedad se conforma en todos los ámbitos, pues ¿dónde interviene la sociología? Pues en todos los ámbitos. Es lo que le mencionaba, que posteriormente yo leía que decía en cualquier lugar donde exista un grupo social, ya sea en lo cultural, en lo político, y que nos ayudaba también hacer como un planteamiento en las diferentes instituciones, en los diferentes ámbitos de gobierno, y en todo esto haciendo planeaciones, haciendo planes de trabajo que también van a servirían de utilidad a instituciones gubernamentales. Entonces acá, por ejemplo, ahorita más estamos hablando desde otro punto de vista, porque ya me menciona usted pues los roles de las como personas en esa sociedad. Entonces ahí pues lo que a mí me está creando un poco pues de confusión. ¿Te genera confusión los roles? No los roles, sino el sentido pues de la sociología, porque allá en una parte leo que está enfocado a cosas de instituciones de gobierno, programas
bueno, programas de acción. a eso que tú a dices eso. son Y acá, los y acá, campos por ejemplo, lo que vimos ahorita más se refiere como a individuos dentro de la sociedad. Entonces ahí es mi confusión, pues. Bueno, vamos a, sí. Mira, cuando decimos, cuando en la actividad te marcaba campos de intervención, es primero, que es la sociología, que es lo que ya definimos, que es el objeto de estudio y los campos de intervención. Dentro de lo que yo les expliqué hace unos momentos, nos habla de qué es la sociedad, para que ustedes vayan entendiendo el concepto, pues, qué es lo que estudia la sociología. Entonces, cuando yo hablo de la sociedad y vamos buscando una explicación y le voy manejando los términos de estructuras sociales para que ustedes identifiquen cómo está estructurada la sociedad. Nosotros somos parte de la sociedad y cómo estamos estructurados. Ahora, los campos de intervención de la sociología nos dice, bueno, ¿dónde interviene la sociología? Pues si estamos viendo que estudia la sociedad, eso es una forma de decirlo de manera ya uniforme, decimos todos, bueno, si interviene aquí en la sociedad, pues interviene en todas partes, ¿no? Ahora, de acuerdo a las lecturas que ustedes realizan, pues hay ciertas disciplinas donde te dicen, el campo de intervención en el área jurídica, en el área rural, Ándale. sí, pero son campos específicos que dice que incluso ahorita, en la actualidad, si revisamos nueva literatura más reciente, vamos a encontrar que el objeto de estudio, perdón, el campo de intervención de la sociología, pues abarca en casi todas las disciplinas, porque si en todas las disciplinas manejamos al humano, al ser humano, entonces estamos hablando que tenemos que tener conocimientos de la sociología para poder comprender al ser humano. Entonces, por eso ahorita encontramos que la sociología en la salud, la sociología jurídica, la sociología política, la sociología económica, porque en esas disciplinas que son, digamos, a lo mejor podemos decir en la química, no en la física, no, son disciplinas más, más técnicas, más científicas, pero en las partes, en las áreas humanísticas, o en la parte económica, en la parte política, en la parte jurídica, en la parte social como la psicología, como trabajo social precisamente, estamos así como que deslindadas de la parte social de la sociología. Porque el trabajo social, no solamente, muchos de ustedes no sé si tienen todavía la visión de que solamente se ven trabajando en el área de la salud. El campo del trabajo social es muy amplio. Sí. Entonces es así como que es el hijo de la sociología o la hija de la sociología, trabajo social, porque de aquí tenemos que tomar las bases para nuestro desempeño. Porque vamos a hacer una intervención precisa o un proceso de intervención. Y entonces tenemos que tener esas bases, esas herramientas que nos da la sociología y la antropología social para conocer cómo está formada nuestra sociedad, cómo está formada nuestra cultura. Porque te vas a enfrentar ¿con quién? Te vas a enfrentar con un ser social. Sí, así es. Y ese ser social va a estar situado muy bien en un hospital, en una escuela, en el gobierno, en el área jurídica, en muchas partes. Donde esté un ser social es donde podemos hacer una intervención. ¿Sí? Entonces, la lectura que ustedes revisen, pues van a encontrar de cierta forma una descripción de cada autor, quizás un poco diferente, pero todas se encaminan a lo mismo, que es la intervención desde el punto de vista de la sociología. Nuestro interés es el ser humano desde el punto de vista social. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Jóvenes, hemos llegado ya al término de esta sesión. Nada más recordarles, la actividad siguiente habla sobre los pensadores, ¿verdad? Los pensadores. Y
Déjenme ver, nada más Son verifico. 2 actividades, maestra. Son 2 actividades igual. Sí. Bueno, esta Es un actividad- cuadro comparativo y una de línea de tiempo. Ándale, el cuadro comparativo, ya tienen ustedes, esa información está dentro de su material didáctico, ahí está. Lo que sí quiero que le pongan muchísimo interés es en el ejemplo que ustedes van a mencionar. El primero es la línea del tiempo, ¿no? Ajá. La línea del tiempo y el otro es un cuadro comparativo. Dentro de su material didáctico lo tienen, jóvenes. Esta es información. Pero yo necesito que ustedes reflexionen, entonces logren, así como lo que ya trabajamos en esta retroalimentación, ustedes identifiquen en la lectura cuáles son los principales defensores, cuál es el concepto, cuál es la perspectiva. Y en el ejemplo es donde se es la parte donde voy a concentrarme en ver si ese ejemplo refleja su aprendizaje de lo que se va a ver en esa lectura. ¿Sí? Sí, maestra. Muy bien. Está bien, maestra. Igual la parte de la línea del tiempo, hagan una línea del tiempo, solamente pueden escribir pensadores, no pongan tanta información, los pensadores en el siglo y a lo mejor algún suceso relevante de ese siglo y de ese pensador. Nada más las ideas principales, lo que hizo el fundador de sociología, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ustedes hagan su línea del tiempo, marquen desde qué siglo van a comenzar hasta la actualidad y así. Ah, ok, Entonces, maestra. para que no me hagan tanta información, eso es nada más. La línea del tiempo es identificar a los pensadores. Ustedes léanlo. Ok, de estas obras importantes que hizo y todo esto, pues yo selecciono lo más relevante para que no saturen la línea del tiempo y les dé espacio para escribir otros pensadores, ¿sí? Sí, Son maestra. actividades que están muy, muy sencillas. Y por favor, entreguenla en el tiempo, no en el límite, sino traten de organizar sus tiempos, por favor. Porque todavía hasta hoy, ayer al último minuto me enviaron algunos. También cuídense. Adiós. Gracias, Adiós. maestra. Hasta luego. Cuídense. Adiós, maestra. Adiós, maestra.